Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí una vez más para estudiar la palabra de Dios y seguimos, ¿verdad? A pesar de las dificultades de la vida, seguimos conectándonos, seguimos estudiando, seguimos expandiendo el reino de Dios en toda la tierra. Gracias al Señor por el privilegio de contar con estos medios digitales, que si bien es cierto, también Satanás los utiliza para transmitir sus cosas perversas y malas. Bueno, nosotros también debemos influenciar más con la palabra de Dios para sofocar los ataques del enemigo. Y vamos a hacerlo una vez más. Y vamos a ir al libro de Mateo, mis amados hermanos, Mateo capítulo 25. Vamos a ver una parábola hoy, la parábola de los talentos. Y esta parábola, mis amados hermanos, está en el contexto de unas enseñanzas que Jesús está haciendo acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y antes de esta parábola está la parábola de la Virgen, de las 10 vírgenes, que también tienen que ver con el tema escatológico. John Gridland dijo una vez: de todas las palabras más tristes leídas, la más triste de todas es esta: lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese estudiado? ¿Qué hubiese pasado? Si me hubiese casado con fulano, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese ido a la iglesia, ¿qué hubiese pasado? Lo que hubiese sido. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, está llena de advertencia para aprovechar la oportunidad mientras está disponible. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, es que debemos hacer las cosas mientras tengamos la oportunidad de hacerlas. Salomón escribió y dijo: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Eso está en Eclesiastés capítulo 11, versos 1 y versos 6. Ese mismo hombre sabio también escribió: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Proverbios capítulo 10, verso 5. David, su padre, también escribió en el libro de Salmos 69:13 y dijo: yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Otro salmista también escribió y dijo: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmos 95, versos 6 al 8. La tragedia de la oportunidad desperdiciada, ese es el tema de la parábola de los talentos. Cuando tienes la oportunidad de hacer algo y la desperdiciaste, ese es el tema de esta parábola. En los primeros versículos de este capítulo está la parábola de las vírgenes. Y el tema de la parábola de las vírgenes es la preparación que se manifiesta en la espera. Preparación que se manifiesta en la espera. Pero la parábola de los talentos se enfoca en la preparación que se manifiesta en el trabajo. La preparación que se manifiesta en el trabajo. Debemos esperar, aguardar la venida del Hijo del Hombre, la venida de Dios. Debemos vivir como si Él viniese hoy. Pero al mismo tiempo debemos estar trabajando para que cuando nuestro Señor llegue nos encuentre haciendo así, dice la palabra de Dios. Y mis amados hermanos, en esta parábola se mencionan dos tipos de siervos. Primero se mencionan los siervos útiles y luego se menciona el siervo inútil. Y hoy nos vamos a enfocar solamente en el siervo inútil. Usted conoce la parábola.
El Señor dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y aquel, hermanos, que recibió los 5 talentos, los puso a trabajar, y cuando el Señor llegó, Él les trajo 5 talentos más. Aquel que solamente tenía 2 talentos también los puso a trabajar, y cuando su Señor llegó, también le entregó 2 talentos adicionales, aparte de los 2 que le entregó. Pero el que le entregó un solo talento fue y lo enterró. No hizo ningún esfuerzo, no hizo ningún trabajo, no los duplicó, simplemente lo enterró y desperdició esa oportunidad preciada que tenía de tomar ese talento y producir otro talento más. Y cuando su Señor llegó, Él le entregó aquel talento, y los otros 2 vieron la bendición de su Señor, estando feliz con su trabajo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fueron las palabras oídas por estos siervos. Pero aquel siervo inútil, mis amados hermanos, este siervo escuchó palabras terroríficas. Y déjeme decirle antes que nada que talentos no son como nosotros hemos creído, como se ha creído, que los talentos son las capacidades de las personas. No, puesto que aquí vemos que el Señor les entregó a cada uno talento de acuerdo a su capacidad. Ya Él había evaluado la capacidad que tenía cada quien y les entregó talento de acuerdo a su capacidad. Yo creo más bien, mis amados hermanos, como dice Matthew Henry, que estos talentos son las oportunidades que tiene el cristiano de servir a su Señor. Hay cristianos que tienen la oportunidad de influenciar a miles y miles de personas. Hay evangelistas que tienen la posibilidad de llegar a miles y quizás a millones de personas con su mensaje. Pero hay otros pastores y maestros que solo tienen la capacidad de llegar a cientos o a decenas de personas. Y cada uno, si hace su trabajo bien, mis amados hermanos, recibirá y duplicará ese talento para gloria y honra del Señor. Así que los talentos representan oportunidades para usar nuestra capacidad al servicio de Cristo. Nacemos con varias capacidades, pero Cristo nos da la oportunidad de ejercer esas capacidades y con ellos serle fiel. Los primeros 2 siervos fueron fieles, duplicaron sus talentos, de modo que ambos recibieron la misma recompensa. El cristiano que es fiel en su obra de servicio, aunque sea pequeña, mi amado hermano, recibirá la misma recompensa que la persona que tiene un gran ministerio. Matthew Henry dice: dar la vida en el campo de batalla no es difícil para un soldado avesado en la lucha. Pero dar la vida gota a gota en el cumplimiento del deber diario, monótono, sin más testigo que Dios, sin brillo para el mundo, ni sin brillo para la fama, para la posteridad, eso es más difícil a la larga. Pero muestra la fidelidad del cielo mejor que ninguna otra acción de estas llamadas heroicas. Así que, mis amados hermanos, el enterrar aquel talento de aquel siervo, mi amado hermano, déjeme decirle que no era una gran hazaña. O no habían cajas fuertes en esa época y los bancos no eran tan confiables. Podríamos decir que la mejor estrategia era enterrar este talento. Usted ve la parábola del tesoro escondido. No dice enterrado, dice escondido, porque estaba escondido en una tierra, en un campo. Y entonces esta persona lo encuentra, vende todo lo que tiene y compra el campo. Y al comprar el campo ya era dueño de aquel tesoro. Así que, hermanos, enterrar recursos no es nada difícil. Y no es tampoco algo de que, wow, y tuviste la mejor idea de tu vida. No.
Era algo que cualquiera podía hacer. ¿Cuáles son las cualidades de este siervo inútil? ¿Cuáles son las cualidades? Número 1, los siervos inútiles no trabajan en equipo. Un siervo inútil no trabaja en equipo. Vemos el verso 16 y el verso 17, mi amado hermano, del capítulo 25 de Mateo. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dice el verso 17, asimismo. Y ese asimismo me enseña que él hizo lo mismo que hizo el que tenía 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. De igual manera como el que había recibido 5, y esto es algo extrabíblico, y es algo que yo me imagino. Yo me imagino aquel que tenía 2, como tenía quizás menos capacidad, y como su señor ya había evaluado que él tenía menos capacidad, por lo tanto le entregó 2. Yo me imagino aquel siervo de 2 talentos, preguntándole constantemente al siervo que tenía 5, mira qué tú hiciste hoy, mira, tú duplicaste, ganaste 1 más, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Me imagino aquel siervo de los 5 talentos, quizás proveyendo ayuda emocional o ayuda para que este siervo de 2 talentos pudiera también duplicar. Pero en ningún momento se ve que se dice lo mismo del siervo que recibió 1. Los siervos inútiles no trabajan en equipo. Número 2, los siervos inútiles tienen su propio plan. No importa que se les haya dado instrucciones. No importa si las instrucciones eran fáciles o difíciles de manejar, mis amados hermanos. Al final, los siervos que son inútiles hacen lo que quieren. Hay planes de Dios para nuestras vidas trazados en sus palabras. Y nosotros queremos ir por otro camino y no importa lo que nos dice el Señor, elegimos el camino contrario. El verso 18 dice, pero el que había recibido 1. Y eso es el contexto del verso 16 y 17. En el 17 dice, asimismo, el que recibió 2 hizo lo mismo que el que recibió 5. En el verso 18 dice, pero, ya con ese pero sabemos que lo que va a hablar de aquel siervo que solo recibió 1 talento, no es bueno. Pero el que recibió 1 talento fue y cavó en tierra y lo escondió. Los siervos inútiles tienen su propio plan. Número 3, los siervos inútiles tienen una mala crítica de su Señor. Tienen un mal concepto de su Señor. Fíjese ahí, mis amados hermanos, cuando el Señor regresa, que encuentra que el siervo que había recibido 5 devuelve 5 más, y el que recibió 2 devuelve 2 más, y cuestiona al que recibía 1. Mire las palabras que este siervo le dice, le echa la culpa a su Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Los siervos inútiles le echan la culpa a todos los demás y él no es culpable en su mente. En su mente él es una víctima y los otros son culpables. Tiene una mala crítica, un mal concepto de los demás, porque él es la víctima. Y debemos tener mucho cuidado, hermano, de victimizarnos tanto. Mucho cuidado, porque este es el fin. Esta es una cualidad de un siervo que es inútil, que no sirve para nada. Número 4. Los siervos inútiles son egoístas. El mismo verso 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Aquí está este siervo hablando en primera persona. Son egoístas, solo piensan en sí mismos. No piensan en la congregación, no piensan en la iglesia, no piensan en las necesidades de los demás, solo piensan en sí mismos, hermanos, son inútiles. Número 5. Los siervos inútiles buscan el camino fácil.
buscan el camino fácil. Él tuvo miedo y ¿qué hizo? Él dice, verso 25, y lo escondí. El hombre no produjo absolutamente nada con el talento que se le había otorgado. Y ni siquiera hizo el intento de usarlo para beneficio y provecho de su Señor, hermanos. Simplemente lo escondió. Lo primero que llegó a su mente fue esconder ese talento. No investigó con los otros dos. No averiguó qué estaban haciendo los demás. Simplemente fue y escondió el talento. Número 6. Los siervos inútiles son malos y negligentes. Ese es el calificativo que utiliza el Señor en el verso 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Número 7. Los siervos inútiles no son creativos. Había opciones, mis amados hermanos. Había más opciones. El mismo Señor se lo dice en el versículo 27. Dice, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hubieses ganado aunque sea los intereses. Había opciones. Y fíjese que no tenía que hacer mucho, solamente entregar el dinero a los banqueros y esperar recibir los intereses. Pero él solamente quiso enterrar aquel talento. Así que en primer lugar, un siervo inútil no trabaja en equipo. En segundo lugar, sigue su propio plan. En tercer lugar, tiene un mal concepto de su Señor. Se victimiza a sí mismo y culpa a los demás. Número 4, es egoísta. Número 5, busca el camino fácil. Número 6, es negligente. Y número 7, no tiene ningún tipo de creatividad. Amado hermano, nosotros queremos cuando el Señor venga, que nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No seamos negligentes. Analicemos las cualidades de este siervo y nosotros mismos evaluémonos a ver si estamos cometiendo uno de estos errores. Porque lo más bonito de esta vida es que nosotros vivamos para glorificar, para servir, para trabajar por nuestro Salvador. Él dejó el cielo para venir a esta tierra por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para Él? Que el Señor nos bendiga.